La reparación de los estragos por el fuego del área natural protegida del Cerro del Palenque pues ya tiene una dirección. Y hoy, el Día Mundial del Medio Ambiente fue aprobado por el Ayuntamiento de Purísima del Rincón. Estas imágenes que te mostramos es solo el reflejo de una de las zonas de mayor devastación que tuvo el pasado mes de marzo. Acompañando al equipo municipal, del cual nos contaron, tuvieron la propia iniciativa para llevar a cabo este diagnóstico y no esperar a que pasara más tiempo. Bueno, a través de mes y medio de diagnóstico y estudios lograron a distintos resultados, estudiando distintos factores, tanto del suelo, el agua y también las condiciones de la vegetación, dando como resultado entre ellas la necesidad de plantar, 5.500 ejemplares de distintas especies originarias de este lugar. Además, plantearon una estrategia poniendo como foco el proteger las zonas con alto valor ecológico, asegurando la flora y fauna con la que se cuenta. Además, distintas áreas de regeneración, preferentemente natural, con plantación, mantenimiento y monitoreo continuo, así como el seguimiento y evaluación de este programa. En pocas palabras, se trató de un estudio con bases científicas para identificar el impacto del daño que se llevó en este lugar, así como la recuperación natural que se ha venido dando, y también de manera eficiente y sustentable actuar para que realmente pueda ayudarle a esta área natural protegida. Fue aprobado por unanimidad de votos. Y bueno, hay mucho de qué hablar sobre ello, pero después te platicaremos sobre ello porque nos encontramos con muchas cosas de las que quisiéramos compartirte. Mientras tanto, quédate con nosotros porque tenemos mucha información para ti. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. La emergencia por una explosión en una fábrica de pinturas movilizó a los cuerpos de emergencia en San Francisco del Rincón. Esto hacia la colonia Ex Hacienda de Santiago. Resultó que un contenedor de 200 litros de nitrocelulosa, un compuesto altamente inflamable que se produce por tratar la celulosa con la mezcla de ácido nítrico y sulfúrico, estalló. Las autoridades confirmaron que al llegar los bomberos y protección civil, las llamas ya habían sido neutralizadas por el mismo personal de la planta, que se encuentra a unos 200 metros de las instalaciones de un plantel educativo. Al finalizar, confirmaron que los riesgos fueron supervisados, dando recomendaciones de prevención. Y literalmente a escobazos fue recibido un tránsito cuando un motociclista intentaba evitar que lo infraccionaran en Purísima del Rincón. Hubo 2 detenidos, y todo por pasarse la luz roja del semáforo que recién comenzó a funcionar y que te informamos el lunes pasado. Pero este miércoles, en este punto de acceso de la colonia Nenecuilco, todo inició al presuntamente evadir la señal y el alto del tránsito. Intentando huir, comenzaron a seguirlo hasta darse a la escena en la calle División del Norte. Y entre el jaloneo, uno de ellos recibió al menos un golpe con una escoba. Las autoridades confirmaron que al final fue controlada la situación, quedando 2 personas detenidas y la motocicleta entregada para su resguardo, derivando la sanción. Confirmaron que también al tránsito solo le quedó una marca del golpe en su cuerpo. Muchos comentarios han derivado de esto, pero ¿tú qué opinas respecto al actuar de los implicados y su responsabilidad? ¿Cuál es la percepción que se tiene de la autoridad? Bien, y ya son 12.572 personas atendidas con el programa de prevención del delito en Purísima del Rincón. De acuerdo a informes de autoridades, el programa de prevención es constante y se ha logrado abarcar a zonas alejadas de la ciudad, tales como Monte Grande, San Javier, Bello Horizonte, Francisco Villa, entre otras, así como la zona centro, siendo alrededor de 19. Esto con distintos programas entre los que se encuentra la instalación del comité vecinal, atención integral a instituciones educativas y tratamiento de adicciones, entre otros, sumando ya 168 actividades. Con ello, dicen, han logrado la participación de la ciudadanía en equipo con autoridades abordando temas de interés como valores, modelos de vida sana y también la prevención en redes sociales. Luego de 20 años en la calle Uruguay, donde habitan 41 vecinos, se rehabilitará su drenaje. Las acciones ya comenzaron con el corte del concreto para seguir hoy la excavación en su punto del fraccionamiento Jardines de San Miguel en San Francisco del Rincón.
Poco más de 51 metros lineales de tubería, así como 10 descargas domiciliarias, se instalarán hasta la calle Paraguay. Zapap confirmó que pretenden que al inicio de agosto esté lista. Se contemplan 276,000 pesos para esta obra y confirmaron que previamente acudieron a la zona para explicar a los vecinos las acciones para así puedan comprender las implicaciones, incluyendo algunos cierres parciales de la calle en caso de ser necesario. Sobre todo entre los horarios de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Estas obras suelen hacerse para la renovación de las redes antiguas y evitar algún colapso, por ejemplo. Pues sí es necesario. Ahorita que son tiempos de lluvias, ahora sí que gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente, pero si es tiempo, pues que lo hagan. Si ahorita pues hemos estado bien, yo pienso que a la larga pues sí va a estar mucho mejor. Lo que es la entrada a la colonia se inunda mucho. Ahí ese es el problema. Por otro lado, donde aparentemente sí hubo colapso fue en la zona centro, y que hoy permanece intervenida por Zapap, dando el cierre con la esquina de Ocampo para así repararlo. Y es que todo inició con lo que parecían indicios de un socavón que se reveló con el pavimento roto. Al notar la situación, una vecina confirmó que reportó al sistema como un bache. Sin embargo, le habrían mencionado que correspondía al municipio repararlo, decidiendo colocar entonces este letrero. Más tarde, Zapap terminó por acudir y entonces confirmó que era una descarga domiciliaria dañada, pero esto se alargó con la maquinaria para identificar la magnitud de la situación. Finalmente confirmaron que revisarían la zona para diagnosticar el estado del drenaje. Este jueves, el Día del Medio Ambiente, San Francisco del Rincón lo celebró en la zona del histórico Ojo de Agua, espacio del que actualmente así se encuentra. Y lleva más de 4 años en espera para formar un acuerdo y convertirse en la primer área natural protegida municipal. En un evento en el que estuvieron presentes ejidatarios, así como estudiantes de las preparatorias CECITEC y la regional, las autoridades hicieron un llamado a la conciencia a cuidar del medio ambiente desde la parte de que cada quien le toca, y al término se dividieron para plantar 50 árboles de ahuehuete, mezquite, tepehuaje, baradús y palo verde, mientras que otros realizaron limpieza de basura que estaba regada por la zona, logrando llenar estas bolsas. La nueva especie que estamos poniendo aquí en este sitio, que está dentro de nuestra paleta vegetal, es el árbol nacional mexicano, que es el ahuehuete o sabino. A pesar de que ha habido sequías, los árboles contemplan muy bien a su capa foliar y están en buenas condiciones. Que puedan cuidar, preservando, respetando los árboles que acabamos de plantar, los que ya existen, y por supuesto dejar limpio. Es prioridad darle mantenimiento a este sitio. Ahí también tendremos la necesidad de meter una maquinaria para poder rascar el venero y poder que nuevamente surja el agua. Por supuesto que va a haber, nada más es darle mantenimiento para que pueda surgir nuevamente. Agradecer a los ejidatarios de verdad esta gran disponibilidad y discusión que tienen con la administración para poder trabajar juntos. Ellos tienen aquí toda su vida, por supuesto que es algo, es su terruño también, el cual quieren preservar. Estamos nosotros en la mejor disposición para poder trabajar de la mano con ellos, es únicamente ponerse de acuerdo como ejidatarios y seguir siendo un punto abierto para toda la ciudadanía, para poder trabajarlo de la mejor manera y preservarlo, esto que es de todos los francorrinconenses. Como viste en las imágenes, así se encuentra el Ojo de Agua, que con las décadas poco a poco se ha ido cambiando en su aspecto. Las autoridades confirman que sí requiere de desasolve y atención. Solo quedará esperar que el acuerdo se llegue para la protección de esta zona. Y bueno, este fin de semana se realizará el Festival del Medio Ambiente 2025 en Purísima del Rincón, con distintas actividades diseñadas para fomentar la conciencia ecológica de forma educativa y recreativa. Y es que, según detalló la directora de Ecología Municipal, el evento incluirá talleres, conferencias, teatro guiñol, así como exposiciones y donación de árboles con temas que abarcan desde la reforestación hasta el estudio de impacto ambiental. Pues están cordialmente todos invitados, es el momento de que quieran aprender algo más de la ecología y vamos a estar con toda la ciudadanía de todos los niveles. Va a haber talleres, cursos,
Al igual se va a publicar en el periódico La Gaceta de todas las conferencias y charlas que se van a dar, talleres con los niños, también va a haber títeres, teatro guiñol y todo eso para que desde pequeñito hasta el más adulto pueda aprender sobre el medio ambiente. Además, otro atractivo, la exposición de cactáceas certificadas, además de talleres sobre germinación y joyería con suculentas y, cómo no, también se llevará a cabo una campaña de canje de residuos electrónicos por árboles. La meta es donar 1000 ejemplares. El festival se desarrollará en el jardín principal de viernes a domingo de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y está dirigido a las personas de todas las edades. ¿Tú piensas ir? Bueno, puedes compartir esta información. Pues bien, así es como te compartimos todo lo que ocurre en la región del Rincón. Mándanos mensaje para que nos digas qué es lo que pasa en tu colonia o comunidad. Y si vas a ir a la FENS, pues pon tu emoji del sombrerito para así saber que ya tienes el plan para esta cobertura especial que también te estaremos compartiendo 6, 7 y 8 de junio. Oye, estás muy bien informado, nos vemos mañana con más noticias. Adiós. muy bonito, muy agradable. Ya es justo que se le reconozca a nivel internacional. La calidad de la gente, el recibimiento, sobre todo a las personas que se esfuerzan en la elaboración del sombrero. En mi caso es mi cuarto año viniendo, entonces me gusta mucho. Rica la comida, la convivencia está chida. Mucho expositor, mucha marca. La calidad del producto, muy buena comida también. Yo vendo sombreros y vine a buscar proveedores de Compostela Nayarit. Me parece muy buena idea esta feria. Está todo muy ordenado, conseguí lo que buscaba. Una experiencia buena, conocer todo lo que nuestro Guanajuato nos da un orgullo, que nos da la identidad y sobre todo venir a conocer a San Francisco del Rincón y la capital mundial del sombrero. Las juventudes en Purísima crecen con valor. Nuestros niños sueñan su futuro. Las familias en Purísima refuerzan el amor. Tu abrazo, Tu sonrisa Siempre son de inspiración. Evita dañar. evita lastimar. Purísima del Rincón Trasciende por su gente. Hola, comadre. ¿Cómo estás? Muy bien, comadrita. Voy de carrerita al mercado y de ahí me lanzo a pagar mi recibo de agua. Ay, comadre. Qué bueno que me lo recuerda. Apenas voy a salir y no he pagado el mío. Entonces,
Vamos juntas a realizarlo. Recuerde que con nuestro pago oportuno, SAPAF nos puede garantizar un servicio de agua potable continuo y de calidad. También gracias a eso, se le da mantenimiento a las redes de tubería y drenaje y así evitamos cortes y fugas.